Pues el día de hoy quiero compartir o queremos compartir con ustedes. Somos un equipo que hemos venido ahí formando para poder responder algo muy concreto de nuestra universidad, del trabajo lasallista, y queremos compartir con ustedes el tema de la felicidad. Entonces ya ahorita me llama mucho la atención sus respuestas, porque yo creo que faltó la más importante de todas, que ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es la palabra que faltó y que es la más importante de todas. Bien, voy a presentar más o menos lo que vamos a ir reflexionando para poder dar pie también a eh, pues situaciones que vamos a ir encontrando dentro de este gran proceso de nuestra vida. Muy bien. Bien, pues el tema, la reflexión es la felicidad, un proyecto para todos. Ahorita la maestra Betty hablaba que todos anhelamos ser felices. De hecho, es muy difícil escuchar que alguien diga yo no quiero ser feliz. Aunque por felicidad vamos comprendiendo distintas cosas, distintos aspectos, distintas situaciones, vamos a darnos cuenta que la felicidad está más cerca de nosotros mismos, eh, de lo que pensamos. Bien, entonces iniciando, primero que nada, pues todos queremos ser felices. Y esta felicidad no es simplemente un deseo, un anhelo que surge de la nada, sino es algo que está inserto en nuestra vida, es algo que está inserto en nuestro interior y que poco a poco nos va llevando a buscar caminos de perfeccionamiento, caminos a través de los cuales alcanzar la felicidad. Pero esta felicidad, insisto, es algo que es algo connatural a nuestro ser humano. Es parte de nuestra naturaleza la búsqueda constante de felicidad. Muchas veces vamos relacionando la felicidad con las situaciones en las que nos encontramos. Es decir, si estamos en un clima de paz, de tranquilidad, si estamos en un clima rodeado de amor, pues vamos pensando que esa es nuestra felicidad y que la felicidad está eh, ahora sí que a través de la experiencia de los otros. Pero muchas veces esas situaciones se van presentando adversas, se van presentando cambiantes, y cuando es así, cuando las cosas se complican, pues muchas veces diríamos, pues si las cosas fueran diferentes seríamos felices. Es decir, que vamos dejando la felicidad en los ambientes o vamos dejando nuestra felicidad en las situaciones externas. Por eso, algunos estudios que se han realizado principalmente con jóvenes universitarios, estudios que se han realizado principalmente en las universidades de Estados Unidos, marcan que la felicidad no está en las situaciones, es decir, no está en los ambientes. De hecho, solamente el 10% se podría decir de nuestra felicidad, de la felicidad de cada persona, va unida al ambiente en el que se encuentra. Porque pues debemos darnos cuenta entonces que la felicidad no depende de la situación en la que nos toca vivir, en el ambiente en el que estamos, sino que la felicidad se encuentra en otro lugar. Como seres humanos vamos tratando de encontrar qué camino nos lleva a la felicidad. Vamos teniendo distintas opciones de vida, vamos teniendo distintas opciones de trabajo, de desarrollo, de planificación, pero como seres humanos vamos buscando esos caminos de felicidad. Pero muchas veces vamos optando por caminos pasajeros, caminos momentáneos, caminos inmediatos, que lo único que nos llevan al final de cuentas es a frustraciones y desencantos, a esos momentos en los cuales pues, le pedimos, ¿verdad?, a la tierra que nos trague, como decimos comúnmente, porque quizás pensábamos que íbamos a encontrar la felicidad en una situación o en algo muy concreto y al no encontrarlo, pues caemos en una terrible desolación. Dice Aristóteles que la felicidad, o decía Aristóteles que la felicidad, pues es el propósito de la vida. Algo que ya les decía, ¿verdad? Es algo inserto en nuestra naturaleza. Todo ser humano busca ser feliz y buscamos ser felices desde el momento en que nacemos. Nacemos buscando elementos que nos provocan cierta felicidad, pero, insisto, muchas veces la dejamos solamente en las cuestiones externas.
Y el objetivo y el fin de la existencia humana, pues es la felicidad, según Aristóteles. Algo que podríamos nosotros ver desde el punto de vista de fe es que Dios nos quiere felices. Dios nos creó a cada uno de nosotros para la felicidad, para la plenitud. Es decir, que si nosotros nos vamos al libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios no nos creó para sufrir, Dios no nos creó para el dolor. Y fácilmente podemos decir, Padre, entonces, ¿por qué Dios nos permite experimentar el sufrimiento y experimentar el dolor? Pues lo experimentamos fruto de nuestras limitaciones. O sea, vivimos insertos en el tiempo y en el espacio, y ese tiempo y ese espacio pues va avanzando, se va consumiendo, que al mismo tiempo nos lleva a consumirnos a nosotros mismos. Pero todo eso, lejos de manifestar el proyecto de Dios, debemos de caer en la cuenta que Dios quiere que todos seamos felices. Dios nos ha creado para la felicidad. Por eso, Benedicto XVI, en un encuentro con los jóvenes en una jornada mundial de la juventud, decía que la felicidad consiste en la adquisición de la verdad, del bien y la belleza. Por eso él dice, ¿verdad? La vida es una búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. Con ese fin tomamos nuestras decisiones y ejercemos nuestra libertad. Y en esto, en la verdad, el bien y la belleza, encontramos la felicidad y la alegría. Cuando hay consonancia entre la verdad, cuando hay consonancia entre el bien y la belleza, y veamos la belleza no como eh, pues una belleza física, sino la belleza que en sí misma encierra la persona, que encierra el mundo, que encierra la situación. Y veamos el bien no tanto desde el punto de la vista de la moralidad, como las cosas buenas y las cosas malas, sino el bien mismo por el que fuimos creados. Y la verdad, pues que va buscando en todo momento, ¿verdad? Esta situación de la armonía de la persona. Cuando hay consonancia en estos tres elementos, podemos hablar nosotros de felicidad. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces dejamos esta verdad, este bien y esta belleza en las manos de los otros. Por eso, al preguntar qué es la felicidad, eh, pues nos vamos a encontrar con lo que ustedes han manifestado y que numerosos estudios también han expresado. Muchas veces pensamos que la felicidad es un estado de alegría, un estado de alegría, de bienestar, de gozo, de plenitud, de placer. Pero nos damos cuenta que nuestra vida no está siempre en alegría, que no siempre estamos en bienestar, que no siempre tenemos salud, que no siempre tenemos gozo, que no siempre hay esa plenitud de nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta entonces que la felicidad no puede ser un estado de alegría porque se va desvaneciendo con el tiempo. Nuestras mismas emociones son cambiantes. Por eso hablar de una felicidad auténtica, no podríamos decir que es una emoción. La felicidad abarca más que una emoción, abarca a la persona en totalidad. Entonces, para poder definir la felicidad tenemos que darnos cuenta que no es un estado emocional. También muchas veces pensamos que la felicidad es tener cosas. Entonces vamos teniendo un celular, un carro, vamos teniendo ropa y nosotros mismos pues vamos dándonos cuenta que las cosas son caducas, nada nos dura eternamente. Por lo tanto, si nosotros ponemos nuestra felicidad en las cosas, pues estamos destinados inmediatamente a la frustración, al fracaso, a la desolación, a la desesperación, porque pues la felicidad no es tener cosas. La felicidad tampoco puede ser amontonar muchos likes, muchos me gusta en nuestras redes sociales. No puede estar condicionada nuestra felicidad por las cosas materiales. No puede estar condicionada ni siquiera por los valores más elementales, como el comer, ¿verdad? Dentro de los valores naturales humanos está el comer, el dormir, y si no comemos bien, pues no podemos decir que somos infelices, o cuando comemos bien no podemos decir que tenemos la felicidad, aunque se escucha constantemente, ¿verdad? Ese viejo dicho que panza llena, corazón contento, pues sí, pero no nos habla de una auténtica felicidad. Son simplemente elementos que podrían hablarnos de un estado de estabilidad, pero no de una felicidad realmente dentro del gran proyecto humano que hay. Cada uno de nosotros fuimos creados desde este proyecto de Dios para la felicidad. Pero inclusive si no pensara alguien en Dios o si no creyera en Dios, pues hay esa búsqueda constante de felicidad.
Y la felicidad no puede estar ni en las emociones, ni en los sentimientos, no puede estar en las cosas, no puede estar en los valores naturales, tampoco puede estar en sentimientos, en sensaciones, en el estado de enamoramiento. Muchas veces vamos depositando nuestra felicidad en las personas. De hecho, me llamaba mucho la atención sus respuestas, porque hablan mamá, papá, novio, novia, el perrito, la perrita, ¿verdad? Pues la felicidad no son emociones, sensaciones, sentimientos, porque si nosotros vamos dejando nuestra felicidad en eso, cuando la muchacha o el muchacho que les gusta les dice que no, pues inmediatamente, pues podríamos decir que se pierde la felicidad. Y entonces podríamos entonces afirmar que la felicidad también es caduca. Y debemos darnos cuenta que la felicidad no está limitada por el tiempo y el espacio. Vamos buscando alcanzarla en el tiempo y en el espacio, pero la felicidad es algo más pleno, más perfecto, más eterno. Por eso no podemos decir, ¿verdad?, que son sentimientos, sensaciones, porque cuando no hay estos sentimientos y esas sensaciones, pues entonces, ¿dónde queda nuestra vida? Aunque hablas sobre una aproximación, no, insisto, no puede quedar reducido solamente a eso. Las emociones y los sentimientos, por muy gratificantes que sean, son momentáneos y temporales y tienen un límite en su escenificación. Van y vienen como el viento. Me llamaba mucho la atención esta imagen que comparto con ustedes, porque vemos a un hombre que atrás de él hay muchas personas y que puede pasarnos a nosotros, que atrás de nosotros hay personas que nos motivan, personas que nos alientan, personas que nos orientan y que todo eso nos ayuda a mantenernos felices. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Inflando un globo. Infla el globo por la motivación que recibe de los otros. ¿Y qué sucede? Pues en algún momento si se infla mucho el globo, se va a romper. Por lo tanto, ¿a qué voy con todo esto que les estoy diciendo? La felicidad no la podemos dejar en las cosas externas. La felicidad no está afuera. La felicidad vamos a darnos cuenta que está muy adentro de nosotros. Por lo tanto, si lo dejamos en las cosas externas, en algún momento vamos a salir perjudicados porque cuando desaparecen las personas, cuando desaparecen los momentos, cuando desaparecen las situaciones, pues entonces la felicidad está destinada a perderse. Por eso tenemos que darnos cuenta que la felicidad es algo más permanente. Aunque haya luchas, aunque haya situaciones complicadas, la felicidad resiste porque es algo muy fuerte y la felicidad está en el interior de cada uno. La felicidad, insisto, no es emoción, no es sentimiento, no es persona. La felicidad, en pocas palabras, somos nosotros mismos. Por eso, muchas veces no entendemos por qué hay falta de felicidad en nuestras vidas y es que tenemos desórdenes en el corazón. Cuando no alcanzamos a encontrar la felicidad es porque nos vamos despistando del camino, porque vamos dejando que los desórdenes de nuestra vida, que los desórdenes de nuestro corazón nos pierdan. Por eso, dirá Sócrates que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, no es querer adquirir cosas la felicidad, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos, es decir, desde lo que tenemos, desde lo que soy, desde lo que poco a poco soy capaz de conocer. Dirá Platón por su parte que el hombre que hace que todo lo lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de lo demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Entonces, los filósofos afirman que la felicidad está en uno mismo. La felicidad, insisto, es uno mismo. Por eso, Ortega y Gasset, otro gran filósofo, dirá que la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Esta imagen que les planteo aquí es que podemos pensar que la felicidad solamente es estar en un estado constante de movimiento, en un estado constante de acción. Pero muchas veces también la felicidad la podemos encontrar en la quietud, porque, insisto, la felicidad está en nosotros, la felicidad somos nosotros. Desde el punto de vista de fe, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo tan infinito de felicidad que nadie lo puede saciar, sino solamente Dios. Todas las satisfacciones terrenas son un anticipo de la felicidad eterna. Pero, ¿en qué nos damos cuenta o a qué nos damos cuenta con todo ello? Que la felicidad misma
a pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones externas, siendo feliz con uno mismo, uno permanece estable, uno permanece con total integridad. Por eso, si nos vamos a la Sagrada Escritura, vemos que desde el Antiguo Testamento, pues la Sagrada Escritura nos va presentando que el que es feliz es el que ama a Dios, el que lo busca y espera en él. Pero aquí podríamos decir, bueno, padre, pero si yo no creo en Dios y si yo no tengo una vida de fe activa, o si asisto poco a misa, o porque no acepto estas cosas de la iglesia, pues vamos a darnos cuenta que por el solo hecho de que Dios nos ha creado, tenemos en nosotros la huella de Dios. Esa huella que nos implica, que nos lleva a buscar el perfeccionamiento de nuestra persona. Por eso, la felicidad en el último momento, o en el último término, reside en la comunión con Dios y en Dios como persona. Pero ese Dios como persona se ve en ti, se ve en mí. Soy capaz de verlo cada vez que me paro frente al espejo, porque yo soy huella de Dios. En mí está la presencia y la bondad de Dios. Por lo tanto, para ir sintetizando, podríamos darnos cuenta que la felicidad es una vocación fundamental del hombre. Es algo que está inserto en nuestra naturaleza. Por lo tanto, un llamado de parte de Dios, un llamado de ese ser supremo en el cual tú crees, pero que al mismo tiempo la felicidad es el bien supremo perfecto. Ese bien supremo perfecto puede ser llamado Dios o puede ser llamado con otra denominación religiosa, pero que lo que busca esta vocación fundamental del hombre y este bien supremo es la realización plena de uno mismo. Por lo tanto, ¿qué es la felicidad? La felicidad es mi propia realización. Mi propia realización por mis capacidades, sí, pero con la gracia de aquel que me ha creado. Entonces, más que la felicidad está fuera, la felicidad está muy dentro de mí. Iluminados un poco por la palabra misma de Dios, este texto del Evangelio del domingo pasado nos dice lo siguiente, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo de 1 al 12. Dice, en aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. ¿Qué nos muestra el texto? Que tu vida, que mi vida, que la vida de toda persona está llamada a la alegría, está llamada a la felicidad. Y que esa felicidad no puede depender de las cuestiones materiales. Por eso dice, dichosos los pobres de espíritu, aquel que es capaz de reconocer que no depende de nada, solamente de Dios. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Porque nuestra vida no puede basarse solamente en emociones y sentimientos, aunque nos motivan, aunque nos mueven, aunque nos plantean prácticamente nuestro proyecto, no podemos dejar que nuestra felicidad dependa de emociones. Dichosos los sufridos, porque si nuestra vida va guiada por emociones y sentimientos, nos vamos perdiendo poco a poco. Por eso dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, cuestiones materiales, cuestiones humanas, porque entonces la felicidad depende de mí, es una decisión personal. Si Dios me llama a esta alegría, lo único que tengo que hacer es decir si quiero ser feliz. Pero algo bien interesante, y lo podíamos ver desde el domingo pasado y el día de ayer que celebrábamos a nuestros fieles difuntos, felicidad es igual a santidad. Esta búsqueda de ser feliz realmente es una búsqueda de santidad. Y podríamos decir, ah, padre, bueno, entonces nos está
choreando sobre que quiere que seamos santos. Pues es que lo más elemental de tu vida y de mi vida es que alcancemos la santidad. Pero esa santidad muchas veces la interpretamos como cuestiones mágicas, como cuestiones de mucha piedad, de estar rezando todo el día, de estar de rodillas todo el día. Y eso no es santidad. De hecho, hace algunos años, 2 años, Papa Francisco sacaba una encíclica, ¿verdad? Alégrense todos, Gaudet exultate. Y él hablaba sobre esa santidad que está en la puerta de al lado, es decir, yo tengo la oportunidad de ser santo, porque realmente al ser santo soy feliz y al ser feliz yo soy santo. Principal elemento de la felicidad es la santidad y principal elemento de la santidad es la felicidad. Por lo tanto, van unidas felicidad y santidad. Porque la búsqueda de la felicidad es realmente la búsqueda de la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Es decir, todos estamos llamados a ser felices. Ya veíamos que la felicidad es una vocación, pues la santidad es una vocación muy concreta a la cual Dios te invita. Pero insisto, estamos llamados a ser santos y santas en este mundo posmoderno. Pero algo importantísimo, la santidad no es ser perfectos. La santidad es ser grandes en el amor. Por lo tanto, dirá San Juan Pablo II, dice, la convicción que debemos compartir y extender es que la llamada a la santidad está dirigida a todos. No se trata de un privilegio de una élite espiritual, es decir, es para todos. No se trata de que algunos se sientan con audacia heroica, es decir, no tenemos que estar saliendo victoriosos siempre de las situaciones que nos toque enfrentar. No se trata de un tranquilo refugio adaptado a cierta forma de piedad o a ciertos temperamentos naturales. No es una práctica. La santidad es un don. La felicidad es un don. Es decir, un regalo de parte de Dios que de nosotros, insisto, depende la posibilidad de desarrollar. Por lo tanto, la santidad no es perfección. La santidad no es hacerse divino. La santidad no es, perdón de lo que voy a decir, ¿verdad? Pero respirar aires de grandeza y de pureza. La santidad simplemente es dejarse habitar por Dios. Si la felicidad es el encuentro profundo con Dios, insisto, santidad y felicidad, por lo tanto, será dejarte habitar por Dios. Dejar que Dios se encarne en tu vida concreta, en lo que te toca vivir, en lo que toca hacer, en lo que te toca también hacer. Por lo tanto, ¿cómo inicia la felicidad? ¿Cómo inicia la santidad? Pues inicia por lo más elemental de todo, el amor propio, la autoestima. De ahí entonces que nadie da lo que no tiene. Este, si nosotros somos capaces de amarnos a nosotros, aunque muchas personas nos rechacen, aunque las cosas no salgan como planeamos, aunque nos frustremos, si tenemos amor por nosotros mismos, vamos a permanecer íntegros. Es decir, nada ni nadie nos va a doblar. Y ojo con esto, porque esto no significa que no puedas tener emociones, sentimientos de tristeza, de desolación. No, 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 todo lo contrario. Si no, no vas a dejar que esas situaciones te apaguen. No vas a dejar que esas situaciones te lleven a perder el rumbo de tu vida. Quizás cada uno de ustedes ha tomado un rumbo muy concreto, ha tomado decisiones importantes, ha decidido una carrera muy específica que estudiar, pero esa carrera va a tener éxito de lo que tú seas capaz de creer en ti mismo, de lo que tú seas capaz de invertir en ti mismo. De hecho, nosotros nos arreglamos eh, en cuestión de andar bien aseados, en la cuestión de la ropa, no por los otros, no por las personas externas, sino por nosotros mismos. Por lo tanto, la santidad y la felicidad inicia con el amor propio. Por eso yo te invitaría a que reflexionaras un poco qué tanto te amas, qué tanto eres capaz de respetar tu propia dignidad. Por eso yo le pongo búsqueda del respeto de la dignidad. A veces nos dejamos pisotear, a veces nos dejamos humillar, a veces no somos capaces de valorarnos nosotros mismos y por eso dejamos que nos utilicen. Llámese por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones de amor, ¿verdad? A veces podemos tener simplemente una relación muy tóxica de pareja, pero ¿por qué estamos dejando nuestra felicidad en nosotros? Y si no tengo a alguien que me acompañe como pareja,
me frustro, me desespero, me desilusiono. Por eso insisto, tiene que iniciar en el amor propio. Respetar mi dignidad y respetar al mismo tiempo la dignidad del otro. Para que entonces sí, desde el amor propio se da el amor a Dios y amor a los demás. Insisto, nadie da lo que no tiene. Cuando yo soy capaz de amarme a mí, soy capaz de amar a los demás. Pero mi felicidad, insisto, no puede estar en nosotros. Mi felicidad tiene que estar en mí mismo. Por lo tanto, tiene que haber cuidado de mi persona. La felicidad no puede ser si duermo, si como, pero a través de eso yo muestro que soy feliz. Es decir, entonces los valores naturales, los valores humanos, los valores que me hacen persona, lejos de provocarme la felicidad, manifiestan la felicidad que yo tengo. Por lo tanto, la felicidad, el amor, la santidad implica responsabilidad. Responsabilidad conmigo, en el cuidado de mi cuerpo, en el cuidado de la persona, el cuidado de mi descanso, de mi alimentación, de mi estudio, responsable. Este, por eso esta frase famosa de San Agustín, ama ya lo que quieras, pues más que hablar de un amor que se deja influenciar por las cuestiones del hedonismo, por las cuestiones pasajeras, San Agustín nos está diciendo que el amor implica responsabilidad, implica compromiso, pero el compromiso comienza con uno mismo. O sea, ahí muchas veces decimos, ¿verdad? Si nadie te respeta es porque primero no te respetas tú mismo. Por eso es muy importante darnos cuenta cómo estamos humanamente, cómo estamos espiritualmente. Y esta felicidad, este amor, esta alegría, esta santidad, perdón, tiene que manifestar alegría. Alegría que se transmite a través del trabajo, del estudio, del encuentro. Por eso, yo lo que te quiero decir es que si eres fruto extraordinario de la gran creación de Dios, de la gran gracia de Dios, eso quiere decir que estás llamado a cosas altas. Estás llamado a la cima. No estás llamado a cosas pasajeras. No estás llamado a este mundo. Por lo tanto, algo que yo a veces digo, ¿verdad? Si 9 meses tardamos en formarnos en el seno de nuestra madre, ¿por qué muchas veces dejamos que en minutos, que en segundos, alguien destruya nuestros sueños, nuestros proyectos y hasta nuestra persona? Hoy quiero decirte que la felicidad depende de ti. La felicidad nadie te la puede arrebatar. La felicidad tiene que llevarte a cosas plenas, a cosas profundas. Y esa felicidad va a implicar santidad. Santidad que, insisto, no es una vida perfecta, sino es desde el ordinario de la vida poder ir respondiendo al gran proyecto de Dios. Ese proyecto que habla de una vida en plenitud. El propósito de este encuentro contigo es eh, iniciar un trabajo de elementos que te pueden ayudar a alcanzar la plenitud de tu persona. Esa plenitud a la cual estás llamada, esa plenitud a la cual la misma naturaleza te motiva. Por eso nosotros a través de este proyecto queremos iniciar un proyecto de vida para ofrecerte elementos, herramientas a través de las cuales tú puedas ir teniendo un discernimiento, es decir, un ver. Muchas veces pensamos que hemos tomado las decisiones correctas y sí, a veces sí, ¿verdad? Pero debemos de dejarnos guiar. Entonces, en próximos días, la maestra Betty y la maestra Silvia les van a hablar de un grupo que vamos a iniciar. Es un grupo que más de un crecimiento humano y espiritual es en el poder encontrar, el grupo de poder encontrar el sentido de tu propia vida. Ese sentido al cual Dios te llama, ese sentido que está en el mismo corazón del hombre. Por eso hablar de esto es hablar de un proyecto de vida que lo único que busca es que tú seas feliz sin importar las situaciones adversas que te toque enfrentar. Pues muy bien, esto es en un primer momento lo que me toca compartir. Este, insisto, somos un equipo que eh, estamos preparando momentos de encuentro, momentos de diálogo para poder ayudarte a ti a descubrir no solamente lo que Dios quiere de ti, sino lo que tú mismo muchas veces no eres capaz de responder
que sí, por miedos, por la influencia muchas veces de nuestro entorno familiar. Pues muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. No sé, estamos aquí para escucharlos, para poder darnos cuenta de sus inquietudes. Este, bueno, aquí viendo una pregunta dice, ¿en cuánto tiempo se puede consolidar una felicidad estable? Muy buena pregunta, Josué. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Déjame decirte, y no es para desesperanzarte, puede llevar toda la vida. A veces esa felicidad estable la vamos a tener en estabilidad con Dios o con ese ser supremo en el que tú puedas creer. Pero desde ahora tenemos que empezar a trabajar en esa felicidad. Y digo felicidad estable porque aunque pudiéramos estar como que muy convencidos de nuestra propia felicidad, pues no vamos a dejar de decir que somos seres humanos. Y fíjate, ese es el mayor error de todos cuando queremos hablar de santidad. Pensamos que al hablar de santidad tenemos que negar nuestra humanidad y no. Por eso yo les decía que santidad es poder encarnar a Dios en nuestra vida. Entonces, esa felicidad estable se va consolidando día con día. Va hablando de cierto crecimiento, de cierta maduración, pero que en ocasiones se puede ver afectada por circunstancias. Esta felicidad, insisto, la alcanzaremos con aquel ser supremo en el cual cada uno de nosotros creemos. Y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los santos. Que ojo. Padre, Ay, tenemos perdón. otra pregunta de Ajá. Dani Ávila. Aquí se puede leer en el chat, ¿cómo Así. podemos lograr la felicidad con nosotros mismos de manera plena sin la necesidad de indagar en cosas? Excelente pregunta, Daniela. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esa felicidad con nosotros mismos? Insisto, amándonos. Amando nuestras limitaciones, amando nuestros defectos, amando lo que somos, amando a tu persona en totalidad. Lamentablemente, el tiempo desde hace mucho nos ha enseñado que no debemos de estar a gusto con nuestro cuerpo, no debemos de estar a gusto con nuestra sexualidad, no debemos de estar a gusto con nuestro entorno familiar. Y eso simplemente nos va llevando a cuestiones pasajeras y cuestiones vacías. Por lo tanto, simplemente la felicidad inicia en aceptarte como eres. Alto, bajo, chaparro, hasta pecador, ¿verdad? Aceptar nuestros pecados. Realmente la obra de la misericordia de Dios comienza cuando yo soy capaz de aceptar mis pecados, llamar esas heridas mías, porque hablándolo ya en términos de fe, ¿verdad? Por eso yo cuando alguien viene a confesarse y me dice, Padre, soy el mayor pecador de todos, pues todos somos los mayores pecadores. Pero cuando aprendemos a amar esa parte de nosotros, somos capaces entonces de enfrentarlo, comprometernos a cambiarlo. Yo siempre digo, es cuando somos capaces de poner las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Padre. Si tienen otra pregunta, con toda confianza pueden abrir ustedes el micrófono y el Padre también con el mismo gusto la contestará para ustedes. Tenemos una pregunta de Nisa, Padre. Nisa Montserrat, aquí la tenemos en el chat. ¿Qué pasa cuando nos confesamos pero seguimos cometiendo el mismo pecado? ¿Qué pasa cuando nos confesamos y seguimos cometiendo el mismo pecado? Pues, ¿qué pasa? Que limitamos la gracia de Dios. Alguna respuesta muy sencilla. Pero algo importante, Nisa. Eh, a veces pensamos que ya al confesarnos ya alcanzamos ahora sí que el cambio radical de nuestra vida. Y yo siempre digo que cada persona tenemos nuestros propios caballitos de batalla. A lo mejor hay pecados que se han vuelto vicios en nuestra vida, pecados que nos toca enfrentar constantemente, pero para eso es necesario un buen acompañamiento. Muchas veces nuestros pecados no radican en las acciones que cometemos propiamente como pecado. Este, espero que nadie se me escandalice. Pero a veces, puedo decir, los pecados que van en torno a la sexualidad eh, hablan sobre el vacío interior, sobre la falta de un amor propio. Y muchas veces nos dejamos corromper
porque no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Por eso es muy importante el acompañamiento que puedan recibir, tanto de sus maestros como de sus papás, pues, ¿por qué no, verdad? De un sacerdote, de una religiosa, porque eh, mm, a veces vamos, insisto, cometiendo los mismos pecados, pero porque no hemos encontrado el origen de esos pecados. A ver, dices que pues yo no lo veía como algo malo, pero mucha gente lo ve así como, quiera me confesé, pero el padre no me dijo nada. Ok, Isa, mira, el pecado sí es algo malo, ¿verdad? Porque no nos deja disfrutar de la gracia de Dios. Pero hay una famosa frase que ahorita se me olvidó de qué santo es. Si tu pecado es grande, el amor de Dios todavía es más grande. Y lo vemos en toda la Sagrada Escritura. Este, Muchas veces le damos mayor poder al pecado y ese darle poder al pecado nos impide a nosotros buscar la gracia de Dios. Por eso, si es algo malo el pecado, pero el pecador es algo muy bueno. Y el pecador que busca a Dios es mayor. José Manuel Barrón dice, la felicidad va ligada a escudriñar las escrituras. Pues yo te podría decir que sí, desde mi punto de vista de fe. Pero por eso he querido presentar a algunos filósofos, porque la felicidad, aunque no hubiera una cuestión de fe, es algo muy natural en la persona. Entonces, yo propongo algunos textos bíblicos porque pues soy sacerdote. Si hablara como psicólogo, si hablara como filósofo personalista, pues lógico que yo voy a utilizar pues aquellos elementos en los cuales tengo un poco de mayor conocimiento. Entonces, por eso propongo algunos textos bíblicos, porque para mí como hombre de fe, la felicidad radica en el llamado que Dios me ha hecho a la vida. Esta vida que es un don que yo tengo que ir desarrollando poco a poco. No sé, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay un comentario, padre. ¿Sí? Somos imperfectos. El pecado es parte del ser humano destinados a buscar mejorar. Sí, Luis Antonio. Por eso, filosóficamente te podría decir que somos seres perfectibles, es decir, seres que aspiramos a la perfección. Desde el punto de vista de fe, te podría decir, sí somos imperfectos, pero que estamos llamados a la santidad. Y la santidad, yo les decía ahorita, no es perfección. La santidad es poder aceptar mi persona y desde esa persona dejar que Dios se encargue. Entonces, sí estamos destinados a buscar siempre lo mejor. Lo vemos desde el término de la felicidad. Nadie está llamado para la mediocridad, nadie está llamado para la tristeza. Todos estamos llamados para la plenitud. Muy buen comentario, Luis Antonio. Dios nos pone pruebas para probarnos o para mejorar. Marcos, este, mm, te voy a decir algo. Muy buen tu comentario, porque eso es algo que normalmente escuchamos, que Dios nos prueba y Dios nos está poniendo constantemente pruebas. Pero si nosotros vemos a ese Dios que pone pruebas, pues qué maquiavélico, porque entonces es un Dios que se aprovecha de nosotros, es un Dios que juega con nosotros. Y si yo te soy sincero, de chiquito yo pensaba que éramos así como piedras de ajedrez que Dios nos iba moviendo a su antojo. Y fíjate que yo te podría decir desde mi experiencia, desde algunos documentos de la iglesia, que Dios no pone pruebas. Son concepciones que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo y sobre todo en México. En México somos muy dados en toda la República. Nos identificamos más con el dolor y el sufrimiento que con la gracia y con la paz. Nos identificamos más con la cruz que con la resurrección de Cristo. Entonces, más que Dios poner pruebas para ver si mejoramos, Dios lo que hace es amarnos. Y dentro de las pruebas que la misma vida nos va presentando, que tenemos que enfrentar debido a nuestras limitaciones, Dios está con nosotros. Por eso yo te puedo decir que Dios no pone pruebas. Dios simplemente nos ama. Y cuando no somos capaces de verlo, aquel famoso poema, Dios nos carga. ¿Por qué hay personas que son felices haciendo infelices a las demás personas? ¿Cómo pueden vivir sabiendo que lo que hacen irradian es el mal?
yo no podría dormir tranquilo. Excelente, Alejandro. Fíjate que eso es algo que pasa mucho en nuestro tiempo. Y eso es una pregunta que nos habla de la existencia. Muchas veces nos hemos preguntado con todo esto de la inseguridad, esto mismo de la pandemia, o sea, la irresponsabilidad de no cuidarnos, de no utilizar cubrebocas en los ambientes públicos, no utilizar gel antibacterial, es provocar infelicidad en los demás, ¿verdad? Pero ¿por qué provocamos infelicidad? Porque no somos felices nosotros mismos. Por eso, más que ser felices, están viviendo en una felicidad aparente. Y aquí tendríamos que analizar perfectamente si es por alguna cuestión psicológica o por alguna cuestión que no está bien en la parte humana. Porque la parte humana va a motivarnos necesariamente a buscar el bien de la otra persona. Al buscar mi propio bien, busco tu bien. Nunca voy a hacer sufrir a la otra persona. Y ojo con esto, porque no lo dice solamente la fe, lo dicen los filósofos. De hecho, a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo. Yo creo que todos conocen la Rosa de Guadalupe, ¿va? No está muy aprobada por la iglesia por lo que va presentando, pero no sé si les ha pasado o en alguna película que están viendo y de repente empiezan a llorar de la nada. Y dices, ay, ¿por qué lloro? Si ni qué va. Este, porque en el hombre, dicen los filósofos, Buber, Levinas, dicen que en el hombre está la responsabilidad de la vida por el otro. Y no es cuestión de fe, sino es que nosotros no podemos vivir de manera aislada. Persona que vive de manera aislada va perdiendo su ser humano. Por eso va muy relacionado la respuesta que te doy con esto. Este, Filósofos que proponen enseñanzas que contraponen la sana doctrina de la iglesia, hay muchos filósofos. De hecho, fíjate que muchas veces la filosofía ha sido malinterpretada en el decir, de hecho en el mismo seminario dicen, nosotros estudiamos 10 años. Dentro de esos 10 años estudiamos 2 licenciaturas, la filosofía y la teología. Y dicen, primero hay que conocer al hombre para perder la fe y después en teología rescatas la fe. Pero aunque hay muchos filósofos que atentan contra la sana doctrina o contra algunas formas de vida, al mismo tiempo se contraponen porque ¿qué están haciendo los filósofos? Rescatar a la persona. ¿Qué es lo que quiso Cristo? Rescatar a la persona. Padre, le agradecemos. Silvia, me daría mucho gusto, o Patti, cualquiera de las dos, la que tome primero el micrófono, que le agradezcamos al Padre Fer, o Meli, que anda por allí también, pero ahorita no la tengo visible, para darle las gracias a nombre de todos. Bueno, pues gracias Silvita, gracias Beatriz. Yo quiero tener la oportunidad de aprovechar y primero que nada saludarlo. Hemos compartido, muchachos, ustedes que están aquí ahorita compartiendo con nosotros, con el padre hemos compartido muchísimas sesiones. Es una persona muy abierta a platicar con los jóvenes. Él mismo nos ha dicho, porque nos lo ha dicho en las reuniones, que le encantan los alumnos de medicina. Le encanta porque son abiertos, son cálidos, son expresivos, tienen las emociones siempre disponibles para específicamente la ayuda y este gusto de dar. Y los conoce y los llega a tratar mucho cuando nos visita en el campus. Él nos visita en el campus una vez a la semana y habla de manera personal y directa con cada uno de ustedes. Quiero que sepan que esto existe, esto pronto lo tendremos de nuevo con la bendición de Dios. Pero gracias, Padre. Ya hablé de más, pero la verdad lo que quería era que supieran que usted está muy cercano a nosotros y que en algún momento ellos también estarán muy cercanos a usted. Gracias por esta plática, gracias por este tiempo y gracias por siempre tener ese entusiasmo para con nosotros y especialmente para con los jóvenes. Gracias, Padre. Muchas gracias, doctora. Gracias, Padre. Y pues Adelante. insistir en algo, ¿verdad? Esto es un trabajo que vamos a estar haciendo. Ahorita este primer encuentro es a través de las clases, ¿verdad? Ya los maestros les van a ir dando información en qué momento vamos a seguir ofreciendo espacios de encuentro y reflexión. Yo muy contento de poder compartir con ustedes. Si alguien de manera especial quisiera platicar después, pues puede venir directamente aquí a la Basílica o a través de los maestros pueden darles ahí mis contactos para que pues podamos ahí ponernos de acuerdo. Gracias, Padre Fer.